Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El ISIS recluta fanáticos para alimentar a su creciente organización militante, inspirada en el terror y la yihad. No puedes ver las noticias de la noche sin enterarte de las últimas atrocidades cometidas por un grupo llamado ISIS. Pero, ¿quién es exactamente el ISIS? El ISIS, o Estado Islámico de Irak y al-Sham, es un grupo militante actualmente activo en Oriente Medio. En poco tiempo, los soldados del grupo han conquistado un territorio casi del tamaño de Gran Bretaña mediante tácticas despiadadas o un terror absoluto. En 2014, el grupo se renombró a sí mismo como Estado Islámico tras el anuncio de que la tierra bajo su ocupación era un califato. Gran parte del poder del grupo proviene de su destreza en la recopilación de información y de la infiltración de grupos rivales. Los altos mandos de ISIS están formados por muchos antiguos asesores del derrocado régimen iraquí de Saddam Hussein. Básicamente, el grupo se ha autodenominado defensor de las minorías sunitas de Oriente Medio, que considera que necesitan protección de enemigos como los Estados Unidos y los estados árabes del Golfo Pérsico. Para muchos, el ISIS es considerado uno de los grupos militantes más rigurosos, disciplinados y organizados del mundo. Pero, ¿cómo estableció esta reputación? Aunque el ISIS tiene solo unos pocos miles de miembros repartidos por Siria e Irak, atrae a personas fanáticas y comprometidas que están más que dispuestas a luchar por sus ideales. Abdelaziz es uno de esos luchadores. Nacido en Bahrein en 1995, se interesó por el yihadismo a finales de 2011. Tras unirse a varios grupos rebeldes moderados en la lucha contra Bashar Assad de Siria, Abdelaziz se desilusionó al sentir que estos grupos no eran lo suficientemente rigurosos. Finalmente, encontró su camino hacia ISIS. Abdelaziz ascendió rápidamente en las filas, demostró ser un luchador dedicado y participó en decapitaciones filmadas, e incluso se ganó el derecho a ser dueño de una esclava sexual. Pronto encontró el martirio que buscaba cuando un francotirador sirio lo mató a tiros en 2014. Con el ISIS, un hombre como Abdelaziz es la regla, no la excepción. El ISIS solo recluta fanáticos y, como resultado, es una amenaza real y constante para las poblaciones residentes en Irak, Siria y sus alrededores. El ISIS utiliza una variedad de estrategias bien elaboradas y pacientes para conquistar y controlar su territorio. Reclutar combatientes extranjeros es solo un elemento de la estrategia de ISIS. Las tácticas sobre el terreno, en particular, han hecho que esta organización yihadista sea extraordinariamente eficaz. Fundamentalmente, los líderes del ISIS entendieron la estructura tribal de Siria y la usaron en su beneficio. Una de las principales razones por las que el líder sirio Bashar Assad estaba perdiendo el control del país era porque ignoraba las necesidades y demandas de este poderoso grupo demográfico. Las numerosas tribus de Siria son esenciales porque mantienen los lazos familiares en determinadas regiones y, como resultado, tienen mucho poder en esas regiones. Si bien el gobierno ignoró en gran medida a estos grupos, el ISIS centró su estrategia siria en las tribus, y las reclutó para que le ayudaran a lograr sus objetivos de crear un Estado Islámico. Por ejemplo, el ISIS se ganó el apoyo de muchos jóvenes líderes tribales proporcionándoles estímulos financieros en forma de petróleo y defendiéndolos de las amenazas externas. Una vez que los líderes se convencieron de los beneficios de la cooperación del ISIS, el resto de la tribu acudió fácilmente. Este método de combate fue crucial para conquistar la región estratégica de Deir ez-Zor, por ejemplo, que limita con Irak. El ISIS también utiliza células durmientes y tácticas de hambruna para saquear ciudades. Por ejemplo, muchos combatientes del Ejército Sirio Libre y de Al-Qaeda son en realidad miembros encubiertos del ISIS que han jurado su compromiso con el Estado Islámico hasta su muerte. Siguiendo las instrucciones de los líderes del ISIS, estos combatientes ocultan su lealtad mientras trabajan dentro de otros grupos hasta que llega un momento clave en el que se les ordena atacar, atacando desde dentro. Estas llamadas células durmientes desempeñaron un papel importante en la toma de ciudades como Mosul en Irak y Al-Bab en Siria, donde, tras meses de tácticas de asedio e inanición,
agentes durmientes asesinaron a líderes del ejército sirio libre mientras las tropas regulares del ISIS atacaban. El ISIS ahora utiliza técnicas de guerrilla inteligentes, precisas y eficaces para conquistar territorio eludiendo la resistencia y atacando desde dentro. El enfoque de Estados Unidos para luchar contra el ISIS ha sido en gran medida desinformado e intrascendente. Hace más de una década, los Estados Unidos invadieron Irak y encendieron el fuego de un conflicto religioso y social regional que había estado latente durante décadas. Los acontecimientos y el fin de la guerra crearon cada vez más enemigos para los Estados Unidos, pero ahora está claro que el gobierno de los Estados Unidos no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo cuando invadió. Sin embargo, ¿cómo fue este el caso? La comprensión estadounidense de la región, empezando por Irak, fue débil desde el principio. Desde las relaciones de la administración con los hijos de Irak hasta las negociaciones con los líderes tribales e incluso la forma en que se reconstruyó el gobierno iraquí, mediante la destitución de los líderes sunitas, y la creación de un gobierno mayoritario chiita, no cabe duda de que la estrategia estadounidense estuvo mal concebida y ejecutada. El resultado final de toda esta torpeza fue crear las condiciones óptimas para el crecimiento de los grupos yihadistas y extremistas. Los funcionarios de la administración no tenían idea de cómo gestionar las necesidades tribales, de por qué las alianzas políticas cambiarían de un día para otro. El colapso de Siria solo complicó las cosas. A medida que el conflicto se intensificaba, los Estados Unidos se esforzaban por mantenerse al día con los acontecimientos, pero no podían averiguar exactamente dónde ofrecer ayuda. Cuando Bashar Assad acudió a los Estados Unidos para ayudarlo a sofocar a los grupos rebeldes en Siria, Estados Unidos se vio envuelto en un dilema. Apoyar a Assad fue una mala elección, pero ayudar a los rebeldes también significaba que las municiones y el dinero podían caer en manos de Al-Qaeda y el ISIS. A diferencia de una guerra convencional, en la que un país puede elegir claramente un bando, en este caso, ayudar a cualquiera de las partes significaba hacer lo incorrecto. No podemos predecir el fin del ISIS. No cabe duda de que su califato de terror seguirá creciendo, dejando muchas víctimas tras su mortal estela. El objetivo del ISIS es establecer un califato, un Estado islámico en el que la Sharia sea suprema. ¿Cuáles son exactamente los objetivos de ISIS? ¿Por qué luchan estos fanáticos? El ISIS ha declarado que quiere abolir el concepto de estados nacionales. En sus inicios, el grupo solo buscaba ganar territorio en Irak y Siria, pero rápidamente revisó sus objetivos para construir un califato o un Estado islámico. Esta es la razón por la que el grupo ahora se autoidentifica como Estado Islámico o IS. Pero, ¿qué aspecto tendría un Estado así? El autoproclamado líder del califato, Abu Bakr al-Baghdadi, ha declarado que el único Estado que existe es el Estado Islámico. Por lo tanto, el ISIS afirma que todos los estados y fronteras estatales de Oriente Medio, por no hablar del resto del mundo, esencialmente no existen. Es más, dentro del Estado Islámico hay leyes estrictas que definen quién forma parte del califato y quién es un enemigo. Los verdaderos musulmanes y los muyahidines, guerreros santos que siguen la ley sharia basada en el Corán y luchan contra los no creyentes, son bienvenidos en el Estado Islámico. Sin embargo, todos los demás, judíos, cristianos o personas de otras religiones, por no hablar de los Estados Unidos o sus aliados, son infieles y deben ser destruidos. El ISIS se guía por un conjunto estricto de reglas que también aplica a sus territorios conquistados. Al principio, muchos residentes dieron la bienvenida a las tropas del ISIS, que pusieron orden en las caóticas regiones tras años de guerra civil y disturbios, asumiendo responsabilidades administrativas y reparando carreteras. Sin embargo, esta actitud cambió rápidamente cuando el ISIS comenzó a imponer sus ideas a las poblaciones conquistadas. El ISIS cerró las escuelas. Las mujeres no podían salir de casa sin un tutor varón, y también se las obligaba a llevar el hiyab o cubrirse la cabeza. A los hombres se les prohibió afeitarse el vello facial. Todas las personas tenían que asistir a las oraciones en una mezquita 5 veces al día. Los que no seguían estas nuevas normas basadas en la Sharia, eran sancionados rápidamente, mediante castigos de tipo medieval, como la tortura,
el desmembramiento e incluso la decapitación. Este reino de terror disfrazado de gobierno religioso ha significado mucho sufrimiento para las poblaciones bajo el control del ISIS. Sin embargo, para entender al ISIS hoy en día, necesitamos examinar sus orígenes. Abu Musab al-Zarqawi es la semilla de la que crecieron las aspiraciones yihadistas del futuro ISIS. El ISIS comenzó con un hombre llamado Abu Musab al-Zarqawi. Al-Zarqawi nació en un pequeño pueblo del norte de Jordania y tuvo una infancia problemática. Al carecer de educación y solo semialfabetizado en árabe, a menudo era violento e indisciplinado. Su madre lo inscribió en cursos de religión, con la esperanza de que esto le diera estructura a su vida. Sin embargo, fue aquí donde las ideas de al-Zarqawi se radicalizaron. Descubrió el salafismo, una rama del pensamiento fundamentalista sunita y visto como una secta islámica extremista. A partir de ahí, al-Zarqawi abrazó el llamado de la yihad o guerra santa. Se trasladó a Afganistán en 1989, estableció contactos yihadistas y comenzó a trabajar para la revista yihadista Albanian Al-Marsus. Allí, al-Zarqawi participó en campos de entrenamiento de combate, y luchó en la guerra civil del país. Incluso pasó un tiempo en el famoso campamento de Sada al-Malaim, dirigido por Al-Qaeda. Pero su vida dio un giro en 1992 cuando, en Jordania, al-Zarqawi conoció a un hombre llamado al-Makdisi, el fundador de una célula yihadista llamada Bait al-Imam. Al-Makdisi se convertiría esencialmente en su mentor. Tras algunos años reclutando yihadistas y contrabandeando armas, al-Zarqawi fue arrestado en 1994 y condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, su tiempo entre rejas solo ayudó a elevar su perfil yihadista. Mientras estuvo encarcelado, al-Zarqawi creció gradualmente hasta convertirse en una personalidad destacada entre otros fanáticos deseosos de seguir las ideas yihadistas. Trabajando juntos, al-Zarqawi y al-Makdisi publicaron muchas fatuas o edictos religiosos que llamaron la atención de Osama bin Laden, de Al-Qaeda. Una amnistía general en 1999 llevó a la liberación de al-Zarqawi, que se introdujo de contrabando en Afganistán. Allí se conocieron él y bin Laden, un momento fatídico que sería fundamental para la creación de ISIS. La difícil asociación entre al-Zarqawi y bin Laden sentó las bases para el ISIS. A pesar de que Osama bin Laden, de Al-Qaeda, fue asesinado en 2011, su nombre sigue inspirando terror. Este famoso yihadista fue la fuerza financiera detrás de varios grupos terroristas y campos de entrenamiento. Pero, ¿cómo formaron él y al-Zarqawi su mortífera asociación? Aunque los dos hombres no estaban de acuerdo en muchos temas ideológicos, dejaron de lado sus diferencias para trabajar juntos por conveniencia. Si bien bin Laden estaba comprometido a luchar contra el enemigo lejano, es decir, las políticas estadounidenses y las tropas estadounidenses en Arabia Saudí y Afganistán, la lista de enemigos de al-Zarqawi era aún más larga. Si bien compartía el odio de bin Laden hacia Estados Unidos, al-Zarqawi fue más allá y proclamó que los musulmanes chiitas y sus compatriotas sunitas que no seguían el pensamiento salafista eran enemigos cercanos. Aparentemente, a bin Laden ni siquiera le gustaba. Especialmente al-Zarqawi personalmente, pero su jefe de seguridad lo convenció de que la experiencia y los contactos de al-Zarqawi en la región serían útiles. En 2000, bin Laden otorgó a al-Zarqawi la autoridad sobre un campo de entrenamiento de Al-Qaeda en Herat, Afganistán. Este campamento tenía como objetivo reunir reclutas para futuras actividades terroristas, como el asesinato de Lawrence Foley, un oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en Amman. Fue la relación de al-Zarqawi con Al-Qaeda la que marcó los comienzos del ISIS. Los lugartenientes de al-Zarqawi en Herat establecieron nuevos campos de entrenamiento en el norte de Irak e Irán, ocupando territorio y haciendo cumplir la Sharia. Como resultado, el gobierno de los Estados Unidos afirmó que la presencia de Al-Qaeda en el norte de Irak demostraba tanto los vínculos del grupo con Saddam Hussein como su conocimiento de las armas químicas de Irak. Con esta información, Estados Unidos inició la guerra de Irak en 2003.
Cuando comenzó la guerra, Bin Laden envió una carta abierta al pueblo de Irak en la que decía que, para luchar eficazmente contra el enemigo lejano, los yihadistas deberían trabajar con el enemigo cercano. Esto significaba que los islamistas radicales, y los seguidores del partido baacista de Saddam, estaban a punto de unir sus fuerzas. En Irak, al-Zarqawi encontró a muchos baacistas privados de sus derechos que más tarde serían fieles al ISIS. La invasión estadounidense de Irak puso a muchos exmiembros del partido baacista en manos de los salafistas e incluso de Al-Qaeda en Irak. Sin embargo, antes de la guerra, Saddam Hussein temía que las tensiones entre la mayoría chií del país y la minoría sunita gobernante pudieran provocar una guerra civil. Comenzó una campaña para educar a los trabajadores estatales sobre el Islam e hizo que sus aliados políticos se infiltraran en las mezquitas. Curiosamente, estas acciones empujaron a muchos miembros del partido baacista, un grupo político pero esencialmente secular, a recurrir al salafismo. Estas personas, al trabajar con eruditos islámicos para obtener información para el gobierno, encontraron al mismo tiempo inspiración en las enseñanzas religiosas salafistas y una visión de su historia cultural como sunitas. Así pues, con el fin de la guerra de Irak y el establecimiento de un sistema democrático, en el que predominaban los chiitas, como resultado de las llamadas políticas de desbaacización, muchos exbaacistas y musulmanes sunitas respondieron uniéndose a grupos terroristas. Al-Qaeda aprovechó el momento para reclutar nuevos miembros, muchos de los cuales luego apuntarían con sus armas a los enemigos del ISIS. Al-Zarqawi, en particular, sabía cómo sacar provecho de estos nuevos seguidores. Siguió un reinado de terror rápido y efectivo. En 2003, organizó ataques consecutivos en Bagdad, primero con bombas contra la embajada jordana, y luego contra la sede de las Naciones Unidas. Estos horribles acontecimientos llamaron la atención del mundo. Y aunque los seguidores de al-Zarqawi representaban solo el 14% de los terroristas conocidos en ese momento, fueron responsables del 42% de los ataques, y, como tales, recibieron una gran cobertura mediática. Al-Zarqawi también estableció una nueva técnica de terror, las decapitaciones grabadas en vídeo. Como crítica directa a las políticas estadounidenses, las víctimas solían vestirse con monos naranjas similares a los que llevaban los reclusos de la prisión de la bahía de Guantánamo. Sin embargo, los principales objetivos de los actos terroristas de su grupo no eran los estadounidenses sino la mayoría chiita del país. Al hacerlo, al-Zarqawi intentó incitar a la guerra civil reuniendo a los musulmanes sunitas para que se unieran a él y a la causa, una táctica que el ISIS ha utilizado eficazmente para capturar ciudades importantes, como Mosul. Tras la muerte de al-Zarqawi en un atentado con bomba, su legado fue la base del nacimiento del ISIS. Al-Zarqawi organizó boicots electorales, persiguió la muerte de destacados musulmanes chiitas y orquestó decapitaciones y ataques terroristas, todo ello con el objetivo de unir a los musulmanes sunitas bajo su bandera de la yihad. Sin embargo, algunas de sus tácticas le salieron por la culata. Preocupadas por la violencia en curso, las tribus locales pronto comenzaron a retirar su compromiso con la causa de al-Zarqawi. Durante un boicot a las elecciones de 2005, las tácticas de al-Zarqawi parecieron tener éxito, ya que los ataques contra los chiitas se intensificaron y pocos sunitas acudieron a las urnas. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Los líderes tribales se dieron cuenta de que la gente no estaba satisfecha con el perpetuo estado de caos, además, debido al boicot, prácticamente no había representación sunita en el gobierno federal de Irak. El poder sunita en Irak era nulo. Algunas tribus expresaron su disenso hasta el punto de incluso dar la bienvenida a las tropas estadounidenses, con el objetivo de buscar ayuda para sacar a Al-Qaeda de sus pueblos y ciudades. Sin embargo, los yihadistas sunitas siguieron luchando. Muchos musulmanes sunitas consideraron que, tras el final de la guerra, Irak había sido, en esencia, entregado a su enemigo de larga data, Irán, una nación chiita, y que, como resultado, el nuevo gobierno toleró ampliamente el maltrato a los musulmanes sunitas. Incluso más sunitas se unieron a las células terroristas cuando se hizo pública la noticia de nuevos malos tratos en manos de la nueva administración dirigida por los chiitas.
El espeluznante descubrimiento de unos 165 presos sunitas, con los ojos vendados y encerrados durante meses en una habitación llena de heces y orina, en una comisaría de policía llamada Búnker de Jadrilla, fue un poderoso llamamiento a la concentración de muchos sunitas militantes. Sin embargo, en 2006, al-Zarqawi fue atrapado en un atentado con bomba en la ciudad de Idlib, en el norte de Irak, y murió. Sin embargo, su martirio solo impulsó el reclutamiento y sus sucesores, al-Mashri y al-Baghdadi, continuaron la lucha. Fundaron ISIS ese mismo año y nombraron a al-Baghdadi como líder. Los objetivos del ISIS eran incluso más amplios y abarcadores que los de al-Zarqawi, ya que el grupo ahora veía despejado el camino para construir un Estado islámico por todos los medios necesarios. Mientras expulsaban a Al-Qaeda de Irak, el ISIS jugó un juego de espera y construyó sus redes lentamente. A medida que el ISIS crecía, el grupo decidió basar sus operaciones en Irak, donde podría seguir reclutando y desarrollando una estrategia más ambiciosa. Sin embargo, el ISIS calculó mal la cantidad de apoyo que recibió de los Hijos de Irak, una coalición de tribus del país. Como resultado, los iraquíes comenzaron a rebelarse contra muchos grupos yihadistas, incluido el ISIS. Desde bombas en las carreteras hasta asesinatos y violaciones diarios, sin mencionar la estricta aplicación de la Sharia, los miembros de las tribus iraquíes estaban hartos del gobierno yihadista. En resumen, estaban cansados de los yihadistas y buscaron la seguridad que les proporcionaban las fuerzas estadounidenses que aún estaban sobre el terreno. En medio de este clima, el poder de Al-Qaeda y el ISIS disminuyó, y estos grupos trasladaron sus operaciones del sur de Bagdad a ciudades más pequeñas de Irak. De hecho, incluso otros yihadistas se volvieron contra Al-Qaeda. Cuando los vientos políticos y sociales empezaron a cambiar, muchas tribus y otros líderes yihadistas querían que Al-Qaeda se fuera de Irak por completo. Sin embargo, cuando Bin Laden se negó, grupos como el Ejército Islámico se dirigieron a los estadounidenses y les pidieron ayuda para recuperar Bagdad. De este modo, Al-Qaeda fue expulsada lentamente de Irak, y el ISIS retuvo a la mayoría de los seguidores sunitas del grupo. Muchos de los principales líderes de Al-Qaeda también fueron asesinados. Con la desaparición de Al-Qaeda, solo quedó el ISIS. ¿Cómo aguantó ISIS? El grupo aprendió de los errores de Al-Qaeda, y decidió esperar y permanecer encubierto hasta que las fuerzas estadounidenses que quedaban en Irak desaparecieran por completo. Pero el ISIS no desperdició este tiempo, sino que lo utilizó para reclutar más seguidores para su causa. De hecho, los estadounidenses arrestaron a muchos miembros a propósito, utilizando las prisiones estadounidenses de manera efectiva como campo de reclutamiento. Hacerlo no solo ayudó a los líderes del ISIS a reclutar reclutas, sino que también eliminó la necesidad de refugios peligrosos, lo que mantuvo a los yihadistas alimentados y protegidos durante los últimos días de la guerra. Siria fue el crisol del poder inicial del ISIS en la región, una vez que la ruptura con Al-Qaeda fue definitiva. Una vez que Al-Qaeda salió de Irak, el ISIS se reorganizó y puso en su favor el creciente odio contra los soldados estadounidenses y el gobierno iraquí. A partir de 2011, el ISIS comenzó a mostrar todo su poder, empezando por Siria. El presidente sirio Bashar Assad en ese momento estaba jugando un juego político con los Estados Unidos, y el ISIS aprovechó esta situación de la mejor manera posible. El régimen autoritario de Assad se aferraba firmemente al poder, cuando la primavera árabe marcó el comienzo del colapso de otros gobiernos tiránicos similares en Oriente Medio y el norte de África. Sin embargo, Assad era inteligente y enfrentaba a sus enemigos y amigos unos contra otros. Por un lado, Assad apoyó a los yihadistas al liberar a sus miembros de las prisiones sirias. Incluso llegó a colaborar con los yihadistas del ISIS, con el objetivo de diezmar las regiones en poder de los rebeldes del Ejército Sirio Libre, FSA. Sin embargo, por otro lado, Assad trabajó arduamente para convencer a los Estados Unidos de que el ISIS era una amenaza para Siria, y que el país necesitaba ayuda para combatir a estos terroristas. Al mismo tiempo, el ISIS se separó oficialmente de Al-Qaeda, a medida que crecía el conflicto entre los dos grupos. Para 2014,
la brecha entre las ideologías de los grupos era insuperable. El comandante estratégico de Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, un patriarca vinculado a ambos bandos, intentó arreglar las relaciones, pero fracasó. Al final, los miembros del Frente al-Nusra, una rama de Al-Qaeda, y del ISIS estaban intentando debilitarse, si no matarse directamente, unos a otros. Muchos miembros de Al-Qaeda finalmente desertaron para unirse al ISIS, lo que reforzó la ya importante fuerza del grupo. Si bien el Estado Islámico ha trazado su ascenso al poder con la ayuda de muchos aliados, la fortaleza del grupo proviene principalmente de sus esfuerzos de reclutamiento, y de su capacidad para conquistar territorio rápidamente. La propaganda eficaz y la cobertura incesante de los medios de comunicación han ayudado a engrosar las filas de ISIS. Decapitaciones públicas. Una bandera negra siniestra que ondea sobre escenas de destrucción. Gran parte del poder de ISIS proviene de sus imágenes, y de la eficacia de esas imágenes para reclutar a otros para su causa. Es evidente que la campaña de propaganda de ISIS atrae especialmente a los hombres y mujeres que deciden dar la vida por los objetivos del Estado Islámico. Curiosamente, la convocatoria del grupo es única, ya que utiliza tanto los medios tradicionales como las redes sociales para transmitir su mensaje, tanto de forma activa, mediante la publicación de vídeos e impresión de revistas, como de forma pasiva, a medida que las organizaciones de noticias informan sobre los movimientos del ISIS. La mayoría de los reclutas internacionales ven vídeos de ISIS a través de Facebook, Twitter y Zello, donde los reclutas interesados pueden escuchar sermones extremistas en cualquier momento. Estas herramientas de reclutamiento siempre disponibles sin duda han ayudado a ISIS a ser tan poderoso como lo es hoy. Sin embargo, muchos de los reclutas del ISIS podrían describirse como extremistas religiosos, oportunistas o simplemente jóvenes aburridos, personas que podrían buscar fácilmente otro grupo o ideología extrema. La diferencia es que, si bien el ISIS utiliza los propios medios de comunicación, la información política occidental solo ha ayudado a avivar el interés por sus actividades. La cobertura constante de la brutalidad de los combatientes del ISIS ha atraído claramente al público objetivo del grupo yihadista, formado por jóvenes fanáticos. Y si bien puede parecer que muchos miembros del ISIS provienen de Irak, Siria u otros países vecinos, el llamado del grupo a la yihad también ha resonado en los países occidentales, donde jóvenes privados de sus derechos o descontentos se ven tentados por la heroica lucha de los yihadistas contra la opresión. De hecho, más del 18% de los jóvenes reclutas de ISIS provienen de países como el Reino Unido y Bélgica. Y cada día, más jóvenes parten hacia Siria para unirse a las crecientes filas del califato.